Estamos en el tercer video que complementa los apuntes disponibles de la unidad número 1. En clases anteriores habíamos planteado que los grandes bloques que tiene una computadora son unidades de entrada y salida, una o más unidades de procesamiento y varios tipos de memorias. Todos estos componentes necesitan ser comunicados y esta comunicación se da por lo que se conoce como interfaz. Diremos que interfaz todo dispositivo que se usa para conectar dos subsistemas diferentes. Estos subsistemas pueden ser personas, hardware o software. De la misma manera, las interfaces pueden tomar estos mismos tipos. En particular, nosotros acá en la materia nos vamos a detener en las interfaces por hardware. Y hay, como les decía, de distintos tipos. Vamos a reconocer como interfaces por hardware los bus, los buffers y los puertos. Los buses son elementos que lo podemos asociar a los cables. Son cables que comunican, utilizando una o varias líneas, distintos componentes del sistema informático. Y dentro de estos elementos conductores vamos a reconocer al bus interno, que es aquel bus que conecta los componentes internos del procesador. Cuando decimos componentes internos, nos referimos a los distintos componentes de la unidad de control, de la unidad aritmético-lógica y a los distintos registros que tiene un procesador. El bus de sistema es el bus que conecta el procesador con la memoria principal, el bus local, el procesador con la memoria caché, y también tenemos los distintos buses de expansión. Estos buses de expansión permiten conectar nuestras unidad central de proceso y memoria principal con el resto de los dispositivos que normalmente se encuentran en el exterior. Estos buses de expansión pueden ser genéricos, significa que podemos conectar allí distintos componentes, no tienen una definición única de conexión, o dedicados. Dedicados significa que solamente han sido diseñados para conectar un tipo de dispositivo. Dentro de los buses de expansión tenemos los PCI Express de distintas velocidades y el USB. Y dentro de los dedicados tenemos el SATA, que permiten conectar distintas unidades de disco, el VGA y HDMI, que permiten conectar monitores. Así como tenemos los bus, que son líneas de conexión, que son sumamente rápidas para establecer esta conexión, cada una por supuesto con distintas velocidades, pero en general son canales de comunicación muy ágiles, muy rápidos. Tenemos también los buffers. Y los buffers son memorias que permiten la conexión entre dos subsistemas que tienen características en términos de velocidad de transmisión diferentes. Entonces, tendremos un buffer cada vez que queremos conectar dos unidades que notoriamente tienen velocidades de tránsito distintas. ¿Y dónde vamos a encontrar estos buffers? Encontramos entre la CPU y la memoria principal buffers que se denominan memorias caché. Tienen las características de ser buffer, pero tienen características distintivas sobre otros buffers clásicos. Encontramos también buffer entre memoria principal y memorias auxiliares, lo que se llaman caché de disco, y a nivel de periférico también tenemos buffer. Fíjense el caso particular de un periférico como el teclado, donde estamos conectando un subsistema que es el usuario, que tiene una velocidad de operación del teclado sumamente baja con respecto al resto del sistema informático que opera en velocidades sumamente altas. En este caso, la conexión se establece, además de un bus, con un buffer. Por eso es que el teclado posee, como todos los dispositivos que se puedan conectar al sistema informático, un buffer que permite amortiguar semejantes diferencias de velocidades. Pero no solamente lo planteamos en términos internos a un gabinete de una computadora, sino cuando nos necesitamos
conectar con dispositivos externos, utilizamos lo que se llaman puertos. Estos puertos son las fichas que se encuentran dentro de los gabinetes y que permiten conectar en ella a los distintos dispositivos externos. Normalmente encontramos uno o más puertos USB de distinta velocidad, puertos HDMI, un SATA para comunicaciones externas, VGA, entre otros. En la creación de las distintas de las computadoras en general, se han establecido distintas arquitecturas. Básicamente, existen dos arquitecturas que actualmente están disponibles dentro del mercado, que son lo que se llaman arquitecturas Nova-Newman o Harvard, donde tienen, por supuesto, los componentes tradicionales, unidades de entrada y salida, unidad de procesamiento con la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, pero en la memoria hace una separación entre una memoria de instrucciones y una memoria de datos. A diferencia de este tipo de arquitectura, lo que se llaman arquitecturas de tipo von Neumann, que son las que generalmente encontramos en prácticamente todas las computadoras y donde tengo dispositivos de entrada y salida, unidad de procesamiento y memoria principal, donde esta memoria principal coexisten tanto instrucciones como datos utilizando los mismos canales de comunicación. Este tipo de arquitectura se le atribuyen a John von Neumann, que en la década del 40, recordemos, Segunda Guerra Mundial, generó unas innovaciones sumamente importantes de lo que era la computadora, como se las concebía en ese momento. El antecedente que hay de las computadoras digitales que hoy tenemos son las máquinas industriales de tejer y de coser, donde, digamos, cada uno de los programas de tejido se introducían placas donde contenían el formato del tejido a obtener. De la misma manera, la computadora se introducía una tarjeta donde en esa tarjeta estaba el programa y cuando se necesitaba realizar programas diferentes se cambiaban las tarjetas. Von Neumann concibió una computadora, en ese momento eran mecánicas o analógicas también, donde el programa formaba parte de la computadora. Ya no hacía falta, digamos, introducirlo desde el exterior, sino que formaba parte del mismo sistema informático y con solamente algunas conexiones operaba un programa u otro. Pero también introdujo un concepto renovador para su momento, que es la posibilidad de que el programa se introdujera lo que se llama ruptura de secuencia, condicionado a algún determinado valor interno de cálculo, el mismo programa tomara distintas líneas de código diferentes según este resultado. Bien, hasta aquella época, cada vez que se producía una ruptura de secuencia, esto es, tomar uno u otro camino alternativa, era el operador el que debía analizar el resultado y en función de ello generar las conexiones para tomar estas bifurcaciones. Son grandes logros, grandes cambios de paradigma de trabajar de la informática en general y hoy se lo reconoce en el nombre de su autor. Las computadoras digitales que tenemos le reconocemos distintos parámetros a la hora de evaluar o seleccionar la compra de cada una de ellas. ¿Cuáles son los parámetros característicos más usuales? La capacidad de almacenamiento de sus distintas memorias, la longitud o ancho de palabra, que es el paquete de bits que el procesador genera o trata como una sola unidad. Los tiempos de acceso que hay a cada una de las memorias, el ancho de banda o velocidad de transferencia, que es cuántos datos puede transferir en la unidad de tiempo. Me detengo un momento ahí para plantear que la mayoría de las publicidades de los que son servicios de Internet comentan que ofrecen 10 megas
15 megas o 20 megas de ancho de banda. Está mal dicho medir una velocidad de transferencia en términos de mega. En todo caso, las distintas compañías hacen una simplificación, a mi juicio induce algún error. Cuando hablan de mega, en todo caso se están refiriendo a megabit o a megabyte, pero esto es una unidad de almacenamiento. Para que sea una unidad de velocidad de transferencia o ancho de banda, hay que referir cuántos datos pueden transferirse en la unidad de tiempo, sin decirlo cuando ofrecen un ancho de banda para un servicio de internet de 20 megas, se refieren a 20 megabits por segundo. Como otro de los elementos que son descriptivos de un sistema informático, lo da la frecuencia del procesador, que es el ritmo al cual trabaja el procesador. Este ritmo se mide en hertz o algunos de los múltiplos. Recordemos que un hertz es un ciclo sobre segundo y en el caso de las velocidades de procesamiento, algo habitual es hablar de 3, 4, 5 gigahertz. 3 gigahertz son 3.000 millones de hertz por segundo. Cuando nosotros hablamos de esa cantidad, 3.000 millones de ciclos por segundo, estamos planteando que hay esa cantidad de ciclos en una unidad de tiempo. Significa que cada uno de los ciclos es muy, pero muy pequeño. Y hay una relación inversa entre la velocidad de procesamiento, de la frecuencia de procesamiento con el tiempo de ciclo. Esto significa que un procesador que tiene más alta frecuencia de procesamiento tiene un menor tiempo de ciclo. Esto es, cada una de las tareas que genera lo hace en términos de esos tiempos de ciclo. Por lo tanto, aumentando esta frecuencia, indirectamente estamos diciendo que disminuimos el tiempo de ciclo y disminuye el tiempo empleado en una tarea. Esto hace que la velocidad de procesamiento de los programas se haga en menos tiempo. Cuando nosotros retomamos el concepto de bus, que es cables que tienen una o más líneas para generar la comunicación entre los dos subsistemas, las dos formas clásicas que hay de concebir esta comunicación es en forma de un bus serie o un bus paralelo. En el bus serie yo tengo una línea para comunicar los distintos bits que van a ir desde un dispositivo al otro. En una comunicación paralela yo tengo más de una línea para generar este transporte de bits. Veamos un poco cómo funciona una computadora digital. Habíamos dicho que internamente la máquina trabaja con un lenguaje binario. Esto significa que los datos están codificados en términos de solamente dos símbolos. Esto es una abstracción lógica de ceros y uno. Pero atrás de esta expresión lógica de ceros y uno hay expresiones físicas que respalda una convención que para una determinada expresión física le corresponde un 0, para otra expresión física le corresponde un 1. ¿Bien? Y a partir de esta sucesión binaria hay un código que se llama, ese código sistema de representación, que lo veremos más adelante en la unidad número 4, una sucesión de dígitos binarios, le damos un significado. Y para la misma sucesión binaria, si empleamos distintos sistemas de representación, obtendremos distintos significados. Cuando hablamos de significado, estamos hablando de la codificación, por ejemplo, de caracteres alfabéticos, de caracteres numéricos, de sonido, de imagen, entre otros. Veamos cómo es esto de la relación entre una expresión física y una expresión lógica. Acá tenemos un circuito eléctrico donde, fíjense, acá tenemos un puente. Este puente que está abierto significa que este circuito no está cerrado. Por lo tanto, este circuito abierto significa un 0. Bien.
la expresión física del circuito eléctrico abierto me induce a pensar que yo tengo una representación lógica de un cero. Ahora, si ese circuito eléctrico se cierra, bien, es posible que circule corriente y es probable que esto esté conectado a una lámpara que se encienda. Este circuito eléctrico con el puente cerrado significa una expresión lógica de un 1. Bien. Lo que veíamos en términos elementales lo volvemos a ver. Acá tengo un dispositivo 1 que quiere transmitirle una sucesión binaria al dispositivo 2. Para eso utiliza un circuito eléctrico donde, como mencionábamos anteriormente, la apertura de los puentes va a significar a un determinado ritmo las expresiones lógicas de ceros y unos. Nos pongamos a transmitir. Tenemos para un determinado momento, tenemos el circuito que está abierto, por lo tanto, transmitirá desde el dispositivo 1 al dispositivo 2, irá la interpretación lógica de un 0. Si en el siguiente ciclo este puente se cierra, significará que viajará hacia el dispositivo 2, el 1. En el siguiente ciclo, el puente se abre, por lo tanto significa que estoy mandando un 0 y así podemos seguir con las distintas expresiones que tenemos para el respaldo físico que conlleva a distintas representaciones lógicas. Es así como se transmite por un bus de tipo serie que tiene solamente una línea para generar la representación. Esto es un circuito de tipo serie, una sola línea donde establecemos la comunicación entre el dispositivo 1 y un dispositivo 2. Esto es un bus de tipo serie. Veamos qué pasa cuando tenemos un bus de tipo paralelo. Ya no tengo una sola línea de conexión y para transmitir la misma secuencia de bits, yo transmito cada uno de estos bits, los transmito por una línea y seteo el conjunto de puentes con la misma expresión física que habíamos establecido como convención. Seteo en cada una de las líneas cada uno de los bits. Bien, con puentes abiertos significan 0, puentes cerrados significan 1. Pero ahora tengo un solo puente de conexión para todas las líneas y lo que tengo que hacer para que se transmita desde el dispositivo 1 al dispositivo 2, solamente tengo que cerrar este puente y vean lo que pasa. Cuando yo cierro ese puente, en función de cómo han sido seteados previamente estos puentes de cada una de las líneas individuales, permitirá que la energía llegue al otro dispositivo, digamos, y transmita ese conjunto de datos. Ahora, dicho esto y haber visto en detalle las expresiones físicas que tienen su correlato en las expresiones lógicas, volvamos al esquema anterior. ¿Qué les parece? Digamos, ¿cómo sería una transmisión serie y una transmisión paralela? En principio, la intuición nos diría que lejos la comunicación de tipo paralela es mucho más potente. Yo tengo muchas más líneas disponibles para generar la transmisión, por lo tanto es mucho más rápido. Indudablemente. Esto nos aparece como resultado de la interpretación de lo que es esta expresión física, como lo acabamos de ver. Pero veamos, en un bus serie, en una transmisión serie, yo tengo una sucesión binaria, todos esos bits van por una misma línea, por lo tanto, digamos, si yo tengo una sucesión binaria como la que se expresa acá, como van uno atrás de otro, yo voy a tener en destino esa sucesión binaria. ¿Está bien? Y no existe posibilidad que un bit se adelante al siguiente. Veamos lo que pasa en una transmisión de tipo paralela. En una transmisión de tipo paralela, si yo quiero mandar esta sucesión binaria hasta este otro dispositivo, cada uno de los bits va a ir por una
por una línea, por un canal diferente, por un cable diferente. Bien, pero ustedes sabrán que esos cables están construidos con un determinado material que tiene un determinado diámetro. Y por supuesto, se tratan de que los cables sean lo más homogéneos posible, pero no necesariamente siempre se consiguen y puede que las velocidades de transferencia de cada uno de estos cables sea diferente. Por lo tanto, se pueden llegar a producir distintas velocidades de transmisión y a partir de esas distintas velocidades de transmisión se producen pequeñas deformaciones, digamos que serán pequeñas o más grandes, en función de las diferencias de velocidades que tiene cada una de las líneas de transmisión. Con lo cual, este frente que yo mandé desde este emisor puede llegar a estar deformado cuando llega al receptor, el dispositivo 2. Y esta amplificación se puede ver, digamos, puesta de manifiesto mientras más grande es la separación entre los dos dispositivos. Bien, si estos dos dispositivos están muy cerca, es muy probable que estas pequeñas diferencias ni siquiera se noten. Pero cuando estos dos dispositivos están más alejados, digamos, estas diferencias se verán amplificadas. Con lo cual, la comunicación paralela tiene una potencia muy grande, justamente porque yo tengo un canal con varias vías de comunicación, pero empiezo a tener riesgo en la comunicación. En definitiva, la comunicación paralela anda muy bien, pero en distancias cortas, donde puedo prácticamente garantizar que no voy a tener desfasaje en lo que yo envío desde el emisor y lo que llega al receptor. En la medida que estas distancias se empiezan a agrandar, yo empiezo a tener algunos problemas de seguridad en que lo que yo envío no sea lo mismo que está llegando. Cosa que no pasa lo mismo en los canales o en los bus de tipo serie. Una sola línea de conducción no existe ese problema, con lo cual podría llegar a ser lento, pero es muchísimo más seguro. Repasamos los conceptos que se han visto hasta ahora en la unidad. Los bloques de una computadora son unidades de entrada y salida, unidades de procesamiento y unidades de memoria. Los interfaces que tenemos son interfaces bus, buffer y conector. La arquitectura de von Neumann introduce una memoria compartida para instrucciones y datos, las innovaciones de programas registrados e interrupción de secuencia, tomando los caminos alternativos, definiéndolos por programación. Y los parámetros característicos que vimos es capacidad de almacenamiento de las distintas memorias, longitud de palabra, que es el paquete de datos que lo interpreta como uno solo, un procesador, de ahí es donde vienen procesadores de 32 y 64 bits, se está refiriendo a la palabra, y el tiempo de acceso que tarda en responder las distintas memorias. Las velocidades de transferencia, que son las cantidades de datos que son transferidas por unidad de tiempo, que se mide en unidad de capacidad dividido, por supuesto, en unidad de tiempo. Por ejemplo, tenemos un USB 3.0 con velocidades de transferencia de 5 gigabits por segundo. Podríamos tener otra velocidad de transferencia que está expresado en megabytes por segundo, o lo que también comentamos, servicios de internet de 20 megabits por segundo. Y finalmente, como parámetro característico, la frecuencia, que es el ritmo al cual trabajan los procesadores, que se miden en general en gigahertz. Al final de este video vimos las transferencias, los tipos de transferencias que se dan en un bus. Estos pueden ser de tipo serie y de tipo paralelo. El tipo serie en general son, al utilizar una sola línea de conexión, son más lentos, pero son muy seguros porque no hay posibilidad de que
el conjunto de bits que envía el emisor llegue deformado al receptor porque se utiliza un mismo canal. El paralelo tiene mucho más potencia de transmisión, pero en la medida que se aleja la distancia entre el emisor y el receptor, puede haber deformaciones y lo que envía desde el receptor puede llegar deformado al receptor. Esto es todo en este video. Muchas gracias.